Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? El día de hoy vamos a seguir trabajando con circuitos eléctricos. La semana pasada veíamos circuitos en su generalidad, cómo es que estos funcionan, y alcanzamos a revisar un poquito acerca de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Entonces, vamos a ver las características de los circuitos en serie como las revisamos la semana pasada, donde teníamos tres características principales de acuerdo a lo que revisamos. Uno, decíamos que la corriente eléctrica va a disponer de un solo camino para recorrer todo el circuito. Dos, hay que recordar que la resistencia total que opone el circuito al paso de la corriente es la suma de todas las resistencias individuales a lo largo del circuito. Y tres, que el voltaje total que se aplica al circuito en serie se va a dividir entre todos los dispositivos eléctricos individuales del circuito. Y entonces, para poder hacer un cálculo de la resistencia total que es aplicada en este circuito en serie, tenemos que tomar en consideración que la resistencia total que nosotros vamos a obtener de este circuito es la suma de las resistencias individuales a lo largo de todo el circuito. En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo que te estaba yo poniendo la semana pasada, tenemos 9 foquitos. Cada uno de estos foquitos va a implicarnos un resistor. Entonces el resistor 1, el resistor 2, el resistor 3 y así sucesivamente hasta completar el total de los foquitos o resistores. Nos dice entonces el punto 2 que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Cuando nosotros queremos calcular entonces la resistencia total, tenemos que considerar la sumatoria de todas las resistencias. Este simbolito que tú ves aquí es un simbolito que se llama sigma y significa que vamos a hacer una suma de muchos valores, en este caso de todos los valores de las resistencias. Entonces, la resistencia total se calcula a partir de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente con todas las resistencias que incluya mi circuito en serie. En este caso tendríamos que sumar 9 resistencias para poder obtener la resistencia total. Y una vez que nosotros tenemos el cálculo de nuestra resistencia total, entonces simplemente aplicamos ley de Ohm, donde ya veíamos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia del circuito. Vamos a revisar un ejemplo. En este circuito nosotros tenemos 6 volts en nuestra pila o nuestra diferencia de potencial o nuestro generador. Ya sabemos que ese siempre va a aplicar a una diferencia de potencial. Y luego de estos 6 volts entonces tenemos un solo hilo conductor y en este hilo conductor podemos observar que tenemos conectadas 1, 2 y 3 resistencias en el mismo hilo. Eso significa entonces que es un circuito en serie. Primero tengo que calcular la resistencia total, que en este caso sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, es decir, 10 ohms más 5 ohms más 15 ohms, que nos dará un total de 30 ohms en la resistencia de todo nuestro circuito. Y entonces lo vamos a simplificar de esta manera, con un circuito sencillo, donde nuestro voltaje sigue siendo de 6 volts y tenemos una resistencia total de 30 ohms en el circuito en total. Y luego entonces aplicaremos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a el voltaje entre la resistencia total, en este caso voltaje que equivale a 6 volts, entre la resistencia total que obtuvimos 30 ohms y nos dará un total de 0.2 amperes. Vamos guardando por ahí este dato porque vamos a hacer una comparativa con los circuitos en paralelo. Recuerda entonces 0.2 amperes. ¿Sale? Y de esta manera entonces ya tenemos el cálculo de todas mis condiciones dentro del circuito. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos la resistencia. ¿Sale? Ahora, vamos a revisar los circuitos en paralelo. Y dentro de los circuitos en paralelo también teníamos tres características importantes. Uno,
todos los dispositivos están conectados a los mismos dos puntos A y B del circuito, que te recuerdo que corresponden al positivo y al negativo. La resistencia 1 está conectada al positivo y al negativo, la resistencia 2 igual está conectada al positivo y al negativo, y finalmente la resistencia 3 también está conectada al positivo y al negativo. De tal manera que el voltaje es igual para todos y cada uno de nuestros resistores. 2. La corriente total del circuito se divide entre las ramas paralelas. Entonces, en cada una de estas ramas que generan los resistores se va a dividir la corriente. Y 3. A medida que el número de ramas paralelas aumenta, la resistencia del circuito global se reduce. Y matemáticamente, ahorita observaremos cómo es que esto sucede. En este caso, para los circuitos en paralelo, la manera en la que nosotros vamos a calcular la resistencia total va a ser a partir del inverso de las sumatorias de los inversos. Ojo, no te me vayas a complicar demasiado ahorita. Vamos a ir desarrollando la fórmula. Eso significa que si necesitamos la sumatoria de los inversos de las resistencias, entonces tendríamos que sería 1 sobre los inversos de cada resistencia. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente con la cantidad total de resistencias que tengamos dentro del circuito en paralelo. Y luego entonces, una vez que nosotros tengamos calculada la resistencia total, aplicamos entonces la ley de Ohm. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un circuito en paralelo con las mismas resistencias que nosotros trabajamos en el circuito en serie. Tenemos la resistencia 1 con 10 ohms, resistencia 2 de 5 ohms y la resistencia 3 de 15 ohms. Nuestra fórmula entonces, la resistencia total es igual al inverso del inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Cuando nosotros hacemos la sustitución de los valores, pues tendremos entonces 1 sobre 10, que es la resistencia 1, 1 sobre 15 y 1 sobre 5, perdón, 1 sobre 10, 1 sobre 5 y 1 sobre 15. Ojo, te recuerdo que en una división no es lo mismo acomodar los términos como sea, a diferencia de las multiplicaciones. En las multiplicaciones, si tú intercambias los términos, no tienes ningún problema porque el resultado te sigue dando el mismo. Sin embargo, en las divisiones es súper importante el acomodo de tus factores cuando tú realices tus operaciones. Y ten cuidado, porque no es 10 entre 1, ni es 5 entre 1. Eso me sigue dando el mismo valor y no tiene ningún sentido. 10 entre 1, 10. 5 entre 1, 5. 15 entre 1, 15. O sea, no tendría ningún sentido realizar estas operaciones. Entonces, ten mucho cuidado, porque cuando tú introduces tus datos a la calculadora, necesitas hacerlo así como lo lees. 1 entre 10, que en este caso me dará 0.1. 1 entre 5, que en este caso me da 0.2. Y 1 entre 15, que en este caso me da 0.06. Ahora, sumo los valores que acabo de obtener en los decimales. 0.1 más 0.2 más 0.06 me dará un total de 0.36. Y eso, otra vez le vuelvo a sacar el inverso. 1 entre 0.36. Ojo, entonces 1 entre 0.36, lo cual me dará un total de 2.77 ohms en mi resistencia total de mi circuito en paralelo. Y entonces volvemos a obtener un circuito sencillo, donde estoy aplicando 5 volts en la diferencia de potencial, tengo mi hilo conductor y tengo mi resistencia, que en este caso es un equivalente de 2.77 ohms. La resistencia total equivale entonces a este valor. Y luego entonces aplicamos ley de Ohm, donde tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia total, 5 volts, entre 2.77 ohms, lo cual me dará un total de
1.8 amperes. Y fíjate muy bien, porque entonces en los circuitos en serie utilizamos exactamente las mismas resistencias, 10, 5 y 15 ohms. La diferencia es de 1 volt, que en realidad no es demasiado. No debería de causarnos gran problema. Sin embargo, si tú te das cuenta, el que nosotros conectemos diferente cada uno de los resistores me dará una corriente o un amperaje muchísimo mayor en los circuitos en paralelo que en los circuitos en serie. Por eso yo te decía la semana pasada que es muy importante que un multicontacto no lo conectemos uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos aumentando la cantidad de resistores conectados al circuito, estamos disminuyendo la resistencia total. Y cuando nosotros disminuimos la resistencia total, entonces aumentamos el amperaje, porque son inversamente proporcionales, de tal manera que podremos ocasionar una sobrecarga en el circuito. No es recomendable entonces conectar demasiados resistores en paralelo, porque esto me puede generar entonces una sobrecarga al aumentar entonces la corriente que pasa por dicho circuito. ¿De acuerdo con esto? Entonces, yo espero que me puedas mandar tus dudas en caso de tenerlas, tus comentarios o si algo no te quedó claro para podértelo aclarar. ¿Sale? Muchísimas gracias.